¿Somos humanos libres o seguimos hechizados? De eso es de lo que les voy a hablar el día de hoy, que aparte estoy inaugurando este nuevo espacio, que es un podcast que está completamente conectado también con la membresía de Humanos Libres que estoy activando y por eso quería empezar hablando de este tema. ¿Somos en realidad humanos libres? Y hay varias cosas que quiero decir al respecto. Primero que todo, yo soy Anisha y para los que no me conocen, yo estoy constantemente creando contenido enfocado en la revolución y la expansión de conciencia que a mi forma de sentir están completamente conectados. Yo comparto contenido a través de Instagram, a través de TikTok, a través de YouTube también y ahora estoy abriendo mi membresía que se llama Humanos Libres, al igual que este podcast con la misma misión, con la misión de compartir información y conocimiento que nos permite liberarnos para poder así conectar con nuestro verdadero poder. Entonces, ahora sí, ¿somos humanos libres en realidad? Hay varias respuestas para esta pregunta. Primero que todo, nosotros sí somos libres en nuestra naturaleza, somos libres en nuestra esencia, somos libres en el poder de nuestra conciencia, en nuestra alma. Lo que pasa es que en este nivel del juego que estamos compartiendo todos juntos, en este nivel del juego de conciencia, hay un grandísimo hechizo que nos mantiene estancados en una hipnosis. Hay un grandísimo hechizo que nos mantiene desconectados de quienes nosotros verdaderamente somos. Y es por eso que de una u otra forma en este nivel del juego, hasta que nosotros no salimos del adoctrinamiento, hasta que nosotros no salimos de la programación, pues vivimos de una u otra forma en esa prisión mental. Entonces, el propósito de este podcast, el propósito de mi movimiento de expansión y revolución de conciencia, el propósito de la comunidad que estoy activando a través de la membresía es precisamente que volvamos a esa libertad, que seamos realmente los humanos libres que nacimos para ser, para así empezar a transformar esta realidad de adentro hacia afuera. Porque en este nivel del juego, ese grandísimo hechizo nos mantiene completamente como ciegos ante lo que somos. Y mientras nosotros no sepamos lo que somos en realidad, pues nunca podremos conectar con nuestro poder y empezar ese proceso de liberación de adentro hacia afuera. Muchas veces muchos me preguntan que por qué hago lo que hago, porque lo que yo comparto en las redes puede generar, digamos que muchísima incomodidad, ¿verdad? Puede enfrentar a muchísimas mentes por esas creencias limitantes en las cuales aún viven. Muchos me preguntan que por qué hago lo que hago, precisamente porque les parece que es un poco peligroso, y hago peligroso entre comillas porque no es realmente peligroso, exponer el engaño del sistema. Pero yo hago lo que hago porque es lo correcto, hago lo que hago porque es lo que sé que tengo que hacer, hago lo que hago también porque es lo que me inspira desde el lugar más profundo y puro, que es el lugar del alma, ¿verdad? Es donde está el poder de Dios, que para mí es la fuente primordial de vida. Hago lo que hago porque si no somos nosotros quienes activamos esa valentía y ese coraje por el bienestar más alto de todas las partes, pues en este nivel de realidad vamos a seguir atrapados sin darnos cuenta. Esa es la razón por la cual hago lo que hago. Y la verdad es que no me da miedo compartir toda esta información en la cual se expone el sistema, se expone la pirámide, se expone el engaño, se expone esa matrix de control. No me da miedo porque entre uno más despierta a quien uno es, más allá de lo que uno ve, porque digamos que uno está viendo que uno es un cuerpo, ¿no? Y que es un personaje cuando no es la verdad, pero en realidad lo que uno es la conciencia infinita, la esencia incontenible, la fuente primordial de vida, o lo que muchos llaman Dios jugando a experimentar este humano. Entonces, si uno va más allá y reconoce lo que uno es, más allá de lo que uno ve, pues se pierde el miedo, porque es como si ustedes estuviesen jugando un videojuego y literalmente en el videojuego no tienen miedo porque ustedes saben que ustedes están a salvo en lo que ustedes son verdaderamente, que es esa presencia infinita e incontenible. Entonces, hago lo que hago porque es lo correcto y lo hago también porque no tengo miedo, porque sé que es necesario que nosotros, los humanos, nos activemos a conciencia, utilicemos nuestra voz, recordemos lo que somos, o más bien, descubramos lo que somos, quitemos los velos, para que así, a través de esa liberación interna, generemos un impulso de liberación que transforme absolutamente todo lo que es. Y en este momento que estamos experimentando todos juntos de apocalipsis, que realmente significa revelación, que realmente significa caída de velos, pues es necesario que activemos ese poder y nos convirtamos en los héroes de esta historia. Y tampoco me da miedo porque es que estamos en esto juntos. Somos muchísimos más los humanos benévolos por naturaleza. Es más, el humano de por sí, por naturaleza, es completamente benévolo. Lo que pasa es que son las programaciones, es el adoctrinamiento y es la distorsión lo que nos lleva a activarnos desde un lugar de inconsciencia, ¿verdad? Entonces no me da miedo porque al recordar lo que uno es, uno activa el poder de su alma y genera un blindaje y una protección que trasciende cualquier tipo de interferencia.
como ustedes se van a dar cuenta a medida que vayamos avanzando con este podcast y también quienes ingresen a la membresía, pues las presencias interdimensionales que quieren manipular a la humanidad, tal cual como en Matrix o tal cual también como en Monster Inc., que hay unos monstruos que se alimentan de los gritos de los niños, ¿verdad? Esas presencias que son las que verdaderamente están detrás de la pirámide, únicamente te pueden controlar y manipular cuando tú entras en la frecuencia de miedo. Únicamente te pueden controlar y manipular cuando tú te desconectas de quien tú verdaderamente eres. Únicamente te pueden controlar y manipular cuando tú estás en esas emociones bajas. En cambio, si tú vives desde el centro, conectado a tu corazón, reconociendo el poder de tu alma, sabiendo que tú eres de por sí un fractal de la fuente primordial de vida, pues eliminas esa interferencia y te sales literalmente de la frecuencia en la cual operan esas entidades, lo cual quiere decir que estás por fuera del alcance de esas presencias que son las que están detrás de la pirámide y que son las que de por sí manejan a esos títeres que son los que vemos como líderes religiosos, presidentes, líderes de corporaciones y demás. Hay algo muy importante que quiero decir al respecto. Hay muchos humanos que sienten que están de pronto en un camino espiritual, y digo espiritual entre comillas, ahorita les explico por qué. Muchos humanos que creen estar en un camino de conciencia, que le tienen mucho miedo a ver la oscuridad de frente, que han caído en el engaño del New Age de pensar que únicamente uno se tiene que enfocar en la luz y en el amor, o si no termina alimentando la oscuridad, cuando en realidad este es el más grande hechizo de la oscuridad. Hacerte pensar que no existe para poder seguir manejándote y manipulándote sin que tú te des cuenta. Entonces, el amor no es ciego. El amor no da la vuelta y se hace loco cuando algo malo está pasando. El amor no se queda quieto cuando se está invadiendo la inocencia. El amor no se queda quieto ante la injusticia. El amor es en realidad la conciencia en su máxima expresión aquí en este nivel del juego que es el plano terrestre, por decirlo así. ¿Qué quiere decir esto? Que estar en amor, que vivir en amor, realmente significa que tú eres capaz de activar tu poder a conciencia por el bienestar más alto de todas las partes, que tú eres capaz de defender la inocencia, que tú eres capaz de hablar con la verdad, que tú eres capaz de vivir en total autenticidad y libertad, pero haciendo lo que debes hacer, ¿verdad? Eso es lo que verdaderamente es estar en amor. Entonces, por eso es que yo hablo de la expansión de conciencia y de la revolución de conciencia a la vez, porque la una no existe sin la otra. Es decir, muchos que se enfocan en pensar que solo por enfocarse en la luz y en el amor van a traer eso, siguen estando presos bajo muchísimas programaciones y siguen cayendo en esa frecuencia en la cual pueden terminar siendo manipulados y controlados. Entonces es importante que veamos la jaula de frente, porque es cuando vemos la jaula de frente que podemos reconocer cómo salir de esa jaula. Es cuando vemos la jaula de frente que podemos empezar a liberarnos de adentro hacia afuera y ahí sí a empezar a vivir como humanos libres. Ese es el propósito de este espacio, de por sí, poder habilitar un espacio en el cual hablemos de estos temas de la revolución de conciencia y de la expansión de conciencia, porque la revolución de conciencia es como cuando nos damos cuenta que se necesita generar un cambio al precisamente salir de esa jaula mental, que es la matrix de control, que es una red de creencias limitantes que te mantiene como en un bucle constante de miedo, de escasez, de ansiedad, de frustración, te mantiene completamente alejado de quien tú verdaderamente eres. Entonces, la revolución de conciencia es el reconocimiento de la mentira, es el reconocimiento del engaño, es el reconocimiento de cómo funciona en realidad ese nivel del juego, es decir, es el reconocimiento de la verdad. Y esa revolución de conciencia es la que habilita la expansión de conciencia, porque una vez tú te vas liberando de esas programaciones, una vez tú te vas saliendo del adoctrinamiento, pues lo que pasa es que tú vas recordando de manera natural quién es que tú eres verdaderamente. Y no solo tú en el humano individual que estás experimentando, sino es que tienes un despertar espiritual o de conciencia, que es el reconocimiento de tú ya ser un fractal de la fuente primordial de vida, de tú ya ser de por sí Dios experimentando este humano, de tú ya ser de por sí la conciencia haciéndose consciente de sí misma a través de ese punto de observación. Entonces, las dos cosas están completamente conectadas. Y recordar quién eres es el camino a la verdadera libertad. Ahora, quiero hablarles sobre los tres diferentes despertares que yo veo. El primero es el despertar del hechizo, que es precisamente lo que les acabo de contar, que es el darse cuenta de la mentira, darse cuenta de la programación y el adoctrinamiento en el cual uno sigue viviendo, que es lo que lo mantiene a uno como en esos bucles de inconsciencia y de desconexión, ¿verdad? Darse cuenta del hechizo para poder salir de la hipnosis. El segundo despertar es el despertar a ti, que es el despertar de conciencia, es el recordar quién eres tú, qué es lo que tú eres, cómo es que funciona este juego de la vida, cómo es que puedes utilizar tu poder a favor para transformarlo todo adentro hacia afuera. Y esto nos lleva al tercer despertar, que es el despertar a una nueva realidad.
para nosotros empezar a vivir la realidad que verdaderamente queremos, para nosotros ser esos pioneros de la nueva tierra, debemos primero liberarnos del hechizo, que es el despertar ante el hechizo. Debemos despertar a quienes somos, que es recordar lo que verdaderamente somos en esencia, que es ese despertar de conciencia que nos lleva a reconocer que somos el poder máximo en la existencia, que al ser la conciencia misma lo estamos ya influenciando y transformando todo adentro hacia afuera, y eso nos lleva al tercer despertar, que es el despertar a esa nueva realidad, es decir, la forma en la cual tú empiezas a vivir cuando te das cuenta que tú eres el creador de tu realidad, que tú eres el co-creador de la realidad colectiva que estamos experimentando todos juntos y que al tú liberarte de esa hipnosis y al tú sincronizar pensamiento, emoción, palabra, acción y vibración, puedes empezar a transformar tu realidad de manera consciente y puedes empezar a activar tu poder creador desde el lugar más honesto y expansivo posible por el bienestar más alto de todas las partes. Los tres despertares son completamente necesarios. Los tres despertares están completamente interconectados y para tú vivir como ese humano libre que utiliza su poder a conciencia y que vive de adentro hacia afuera en total conexión con quien verdaderamente es, pues tienes que despertar del hechizo para salir de esa matrix de control, es decir, para liberar tu mente, para salir de la hipnosis, para así reconocer lo que eres, para activar el poder de tu alma y recordar que tú en realidad nunca mueres, por ejemplo, que tú en realidad siempre estás vivo porque tú eres la conciencia infinita y limitada y que cuando este cuerpo deja de existir, de igual forma tú sigues existiendo en la conciencia que eres, en el infinito mismo, en la fuente primordial de vida. Y desde ese despertar a ti, desde ese despertar de conciencia, desde ese reconocimiento de lo que tú verdaderamente eres, pues es ahí que empiezas a volverte el héroe de tu propia historia y puedes empezar a utilizar tu poder a favor del bienestar más alto de todas las partes, no únicamente por tu propia existencia. Porque ahí también hay una trampa y es que muchas veces nos enfocamos únicamente en lo que nosotros queremos hacer, en lo que nosotros queremos vivir, ¿no? Y la individualidad es indispensable y necesaria porque a través del proceso individual de cada uno de nosotros es que podemos ir recordando quiénes somos y entregándonos a nuestra propia autenticidad, ¿verdad? Pero nosotros venimos no solo a experimentar lo que queremos, como desde ese lugar de darnos gusto en todos los deseos de manera específica, sino que también venimos a sumar en el colectivo, venimos a sumar en la liberación colectiva. Y esto, al ser un videojuego de conciencia, pues tiene ciertas trabas, ¿no? Hay un monstruo que hay que cruzar, hay ciertas pruebas que hay que trascender. Y es cuando cruzamos esas pruebas, cuando vencemos esas pruebas, que nos damos cuenta que tenemos la capacidad de cortar en la cabeza al monstruo para llegar a un siguiente nivel. Eso es lo que estamos experimentando en este nivel del juego. Y si todos de manera colectiva, respetando nuestra individualidad, hacemos lo que debemos hacer para transformar la realidad y para exponer y ganarle al monstruo, pues viviremos en total libertad y coherencia, a conciencia. Así es que podemos empezar a activar la nueva tierra desde nuestra individualidad y nuestra autenticidad, pero en total sinergia los unos con los otros, aceptándonos y respetándonos, pero viendo las cosas como son, entendiendo que hay una verdad, no es tu verdad ni mi verdad. Eso es otro de los grandísimos hechizos del New Age. El tu verdad, mi verdad, la verdad del vecino. No, la verdad es lo que es. Y a partir de esa verdad, al reconocer esa verdad, es que podemos empezar a generar una transformación en esta realidad. Si yo te pregunto a ti de qué color es este micrófono, todos vamos a llegar a la misma conclusión. La verdad es que este micrófono, al menos en esta parte, ¿no? Porque o si no entramos en diferentes temas, es negro. El micrófono es negro. Y si no vemos el micrófono como negro, como lo que es imposible poder hablar de otros temas que tengan que ver con el negro, como por poner un ejemplo. Entonces, es importante y necesario reconocer la verdad. Hay solo una verdad. Esa verdad es objetiva, no tiene nada que ver con tu opinión. Y entender esto, yo sé que a muchos de pronto los puede sacudir, porque pues muchos siguen viviendo bajo las programaciones del New Age o las múltiples religiones de mi verdad, tu verdad, la verdad del otro, ¿verdad? Cuando en realidad el reconocer la verdad objetiva es lo que nos libera. Y tú lo que tienes que ir haciendo es limpiando tu percepción hasta poder descubrir la verdad. Y yo aquí te puedo entregar diferente información, ¿verdad? Que te puede ayudar a ir uniendo los puntos. Pero tú tienes que ir uniendo tus propios puntos. Tú eres quien tiene que ir encontrando esa verdad de adentro hacia afuera. Porque si no, lo que yo te diga se te queda en conocimiento que al no integrarlo, pierdes la capacidad de llegar a ese nivel de sabiduría a través del cual puedes vivir esta realidad de adentro hacia afuera en total expansión y en total armonía al recordar lo que eres y al reconocer la verdad. Entonces, la verdad no tiene nada que ver con perspectivas individuales o con ideologías. Y hoy en día, a través de ese mismo sistema y de todas esas programaciones e ideologías, lo que se está intentando hacer es que precisamente no sea fácil para nosotros reconocer la verdad. Como por ejemplo lo que está pasando con todo el tema de la ideología de género. Es obvio que solo hay dos géneros.
El resto son constructos mentales para poder alejarte a ti de quien tú verdaderamente eres, para distorsionar lo natural, para que tú no puedas reconocer lo que es, ¿sí? Entonces, es demasiado importante ir descubriendo la verdad, cada uno de nosotros, al ir uniendo los puntos, al cuestionar y al discernir, para que así nos salgamos de los hechizos de las ideologías, limpiemos nuestra percepción, elevemos nuestro estado de conciencia y podamos ver qué es lo que verdaderamente está pasando en este nivel del juego, porque eso es lo que nos lleva a ser verdaderamente humanos libres, reconocer la verdad y elegir cómo nos paramos ante esa verdad, qué es lo que nosotros queremos hacer ante esa verdad, cómo nos vamos a mover sabiendo ya lo que sabemos. O si no, tú vas a seguir viviendo entre múltiples programaciones pensando que eres libre sin poder volar libremente en realidad. Es decir, si tú no ves la jaula, vas a querer volar libremente hasta las nubes sin nunca darte cuenta que sigues volando dentro de ciertos barrotes. Para tú poder llegar a las nubes o volar libremente, tienes que reconocer los barrotes y elegir salir de la jaula. Entonces, sí es importante ver de frente a la oscuridad para iluminarla a través del poder de la conciencia. Hay una parábola que me encanta, que es la parábola del colibrí. Y en esta parábola hay un león y hay un colibrí. Y el león está viendo cómo el colibrí va y agarra agua del río y va y lo riega sobre un gran incendio que hay en el bosque, ¿verdad? Y el león se empieza a reír del colibrí y le pregunta, ¿para qué haces eso? ¿Es que acaso tú crees que puedes apagar todo ese incendio del bosque solo? Y el colibrí le responde, no, yo sé que yo no puedo solo, pero al menos estoy haciendo lo que puedo, al menos estoy haciendo mi parte. Y si nosotros todos nos activamos como colibrís y empezamos a agarrar el agüita del río y lo llevamos al incendio para apagarlo, pues lo más probable es que sí se logre apagar ese incendio. Entonces, en este caso, no es que digamos que yo, Anisha, en esta experiencia individual, crea que yo sola voy a poder generar el cambio masivo. No, pero estoy haciendo lo que yo debo hacer, estoy haciendo mi parte. Y estoy haciendo mi parte a través de lo que a mí me inspira, que ahí llegamos a otro punto, que es aceptar la autenticidad y vivir de adentro hacia afuera, entendiendo que cada uno de nosotros somos diferentes y que también la inspiración es la que nos lleva a encontrar como ese camino más elevado, siendo completamente honestos con nuestra alma, ¿verdad? Entonces, siento que también este espacio de Humanos Libres, tanto como en el podcast como en la membresía como tal, es una invitación a que todos nos activemos desde el lugar más expansivo y consciente posible. Es una invitación a que hagamos lo correcto desde nuestras propias experiencias individuales, oyendo la voz de nuestra intuición, viviendo en total rebeldía con causa, obedeciéndole únicamente a esa voz interna para así descubrir cómo es que cada uno de nosotros podemos sumar en esa construcción de esa nueva realidad. Porque yo también estoy de acuerdo que uno no se debe quedar únicamente observando lo negativo, ¿no? Hay que exponer la oscuridad y después elegir qué queremos hacer al saber qué es lo que está pasando. Por eso también abro este espacio, por eso también es que existe Humanos Libres, porque es una invitación a que activemos el verdadero poder de nuestra conciencia, a que activemos nuestro verdadero poder creador en total coherencia, viviendo alineados a nuestro corazón y siendo nuestras mejores versiones, mientras a la vez vamos saliendo cada vez más de esa hipnosis y de ese hechizo mental. Y muchas veces muchos de ustedes me preguntan, pero es que yo qué puedo hacer al respecto, es decir, yo qué puedo hacer, como lo que el león le estaba diciendo, tú qué vas a hacer al colibrí, tú qué vas a hacer acaso con todo este incendio. Y es que uno de los más grandes hechizos del sistema es hacerte quedar quieto, en un estado de ignorancia, de sumisión, es hacerte pensar que tú no puedes hacer nada, es hacerte pensar que tú estás siempre como sujeto a lo externo y que tú eres una víctima de todo lo que te pasa. Cuando en realidad la invitación y la iniciativa, digamos que de todo este movimiento Humanos Libres, es a que tú reconozcas que tú puedes responsabilizarte por tu existencia, es a que tú reconozcas que al tú abrir los ojos y al tú descubrir la verdad, sí puedes hacer algo al respecto. Es a que tú reconozcas que tú puedes utilizar tu voz para transformarlo todo de adentro hacia afuera. Pero para eso tienes que dejar de ser ignorante, porque mientras tú sigas eligiendo darle la espalda a la maldad, esa maldad te va a seguir manipulando sin que tú te des cuenta. No es que tú estés por fuera del hechizo, quiere decir que tú sigues obedeciéndole al hechizo y tú sigues viviendo en esa hipnosis. Y lo que pasa también con eso es que, digamos, yo pongo mucho el ejemplo de las películas y los héroes en las películas cuando se dan cuenta del engaño y deciden cómo activarse a favor del bienestar más alto de todas las partes. Cuando uno ve películas como Los Juegos del Hambre o El Señor de los Anillos o Matrix o Harry Potter o Divergente o etcétera, etcétera, cuando uno ve que los héroes empiezan a empoderar y empiezan a liberarse, empiezan a activar sus dones y empiezan a vivir como a favor del bienestar más alto de todas las partes y viven en coraje, en valentía y le ponen un pare de frente a los villanos de la película, ¿uno qué siente? O al menos yo, porque pues no sé ustedes, les dejaré la pregunta abierta. Una expansión infinita en el alma, uno siente una resonancia y dice, wow, vamos, claro, con toda. Pero en la realidad que estamos experimentando,
Al darnos cuenta del engaño, al darnos cuenta de que existen esos villanos, al darnos cuenta de que hay una agenda que tiene como intención manipular y controlar a la población bajo esa pirámide de control para mantenernos en un estado de desconexión con nuestro poder, ¿uno qué hace? La mayoría de la población ve y se queda quieta. En vez de decir tal cual como pasa en las películas, wow, si yo estoy viendo esto y siento eso en mi corazón, quiere decir que yo también puedo ser parte del cambio. Quiere decir que yo también soy uno de los héroes de esa historia. Entonces, la invitación de ese espacio, la invitación de humanos libres en general, es que tú recuerdes que tú también eres el héroe de tu propia historia y que a la vez eres uno de los héroes de la historia colectiva que estamos experimentando y que para poder activar ese poder del héroe, pues tienes que desprogramarte, salir del adoctrinamiento, limpiar tu cuerpo, que tiene todo que ver también con el poder mental, que más adelante les puedo hablar un poco de eso, y así empezar a activar el poder de tu conciencia, alineando pensamiento, emoción, palabra, acción en total coherencia para generar ese cambio masivo de adentro hacia afuera. Y también algo que hay que tener muy en cuenta es que la mayoría de la población se queda quieta por el miedo al que dirán. ¿Qué dirán mi clan? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirá la gente que me rodea si yo tomo una posición al respecto y si yo empiezo a hablar de esto y si yo empiezo a comunicar la verdad y si yo empiezo a liberarme verdaderamente? ¿Qué dirán si yo empiezo a salirme del molde? ¿Qué dirán si yo empiezo a seguir a las masas, no? Así que uno de los más grandes hechizos es el que dirán, es el vivir bajo ese que dirán, es el pensar que tú tienes que seguir a la manada, pero hay algo que quiero decirles y puede sonar un poco crudo, pero hay que hablar las cosas como son. Si tú sigues a la manada que está completamente hechizada, vas a dirigirte al matadero sin darte cuenta y va a llegar un momento en el cual vas a voltear y vas a decir, oh, están a punto de quitarme la cabeza y yo no me di cuenta simplemente por estar siguiendo a las masas sin cuestionar, sin discernir, sin oír la voz de mi intuición. Así que sí, es necesario entender que cuando uno empieza a despertar a quien uno verdaderamente es, a despertar al hechizo, para así empezar a despertar a una nueva realidad, pues van a haber periodos en los cuales uno pueda sentirse solo, entre comillas. Pero uno no se siente verdaderamente solo, porque es que la revolución de conciencia y la expansión de conciencia están completamente conectadas, lo cual quiere decir que cuando tú te empiezas a activar a favor de la revolución de conciencia, a generar ese cambio masivo de conciencia, de paradigma, ¿verdad? Pues vas a ir a la vez teniendo una expansión de conciencia mayor, que quiere decir que tú vas a poder reconocerte cada vez más en esa esencia infinita, en el espíritu, en tu alma, en la fuente primordial, en lo que a muchos le llaman Dios. Entonces, cuando esto pasa, pues vas a sentirte mucho más conectado contigo, entonces no te van a importar esos momentos de soledad, porque vas a entender que esos momentos son una oportunidad que tú te estás dando a ti para conectar más contigo, con quien tú verdaderamente eres, para descubrirte a través del autoconocimiento, para así activar tu potencial, tus verdaderos dones a favor del bienestar más alto de todo lo que es desde tu propia experiencia única e individual. Así que es demasiado importante dejar de caer en ese hechizo del que dirán, porque aparte yo sé que lo que queremos todos como humanos es vivir en total libertad y en expansión, ser quienes nosotros verdaderamente somos. Y quiero decirles algo, uno de los arrepentimientos más grandes que han visto que tienen los humanos antes de morirse es el no haber sido quienes verdaderamente eran. Entonces, cuando uno se libera del hechizo del que dirán, cuando uno sale de ese adoctrinamiento que lo lleva a uno a pensar que tiene que parecerse a todo el mundo, que tiene que estar persiguiendo un montón de tendencias, lo que uno hace es encontrarse con quien uno verdaderamente es y ahí es que la vida cambia radicalmente. Por eso, nuevamente, es que la revolución de conciencia y la expansión de conciencia están completamente conectadas. Porque cuando tú te entregas a la revolución de conciencia y a salir de la programación y a salir del adoctrinamiento y empiezas a despertar cada vez más a quien tú verdaderamente eres, es que la vida se transforma de manera radical. Es que empiezas a vivir completamente conectado a tu poder y empiezas a vivir literalmente como hacia ese viaje interior que es el que te permite transformar absolutamente todo lo que tú estás experimentando en tu realidad. Porque este es un videojuego de conciencia que obedece a tu conciencia. Por eso es que se llama videojuego de conciencia, porque tú sí estás influenciando absolutamente todo lo que ves y todo lo que es. Y juntos estamos influenciando la realidad que estamos co-creando, ¿verdad? Tú no eres el único que está co-creando, digamos que la realidad colectiva. Tú estás co-creando la realidad colectiva con todos nosotros que estamos compartiendo este plano de existencia. Lo cual quiere decir que para poder empezar a activar una nueva realidad tenemos que liberar nuestras mentes, tenemos que salir de la hipnosis, tenemos que reconocer esa matrix de control y cómo funciona esa matrix de control a través de los diferentes pilares y eslabones del sistema para así dejar de caer en la trampa, dejar de caer en el adoctrinamiento y en la programación y poder hacer algo al respecto.
porque si liberamos nuestras mentes y conectamos con quienes nosotros verdaderamente somos, nos volvemos invencibles, imparables, y la onda de liberación lo transforma absolutamente todo, trascendiendo así la interferencia. Porque hay que tener en cuenta también que estamos en una guerra espiritual por nuestra alma. Esas presencias interdimensionales, que es lo que podemos ver en Matrix, que es como en realidad una especie de documental futurista, por decirlo así, lo que quieren hacer es alimentarse de tus emociones destiladas, que se llaman lush. Lo que quieren hacer es mantenerte en una frecuencia baja en la cual se puedan alimentar de tus emociones. Tal cual también como vemos, por ejemplo, en Harry Potter con los Dementors, que se chupan la energía vital de los humanos. Eso es lo mismo que pasa en este nivel de realidad. Estamos en una guerra espiritual por nuestras almas. Es decir, el alma es el tesoro que están buscando, porque el alma, al ser un fractal de la fuente primordial de vida, es la máxima potencia en la existencia. Es la energía incontenible, inagotable e infinita. Y esas presencias lo que quieren hacer es chupar esa energía vital. Entonces, teniendo claro que estamos en una guerra espiritual y que realmente esa pirámide de control y manipulación, esa élite, esas sociedades secretas y demás están manejadas por esas entidades, pues nos permite reconocer qué es lo que tenemos que hacer de adentro hacia afuera para salirnos de las garras de esa guerra espiritual, al vivir desde el corazón, al salir de la programación, al estar en centro, al vivir en un estado de calma, al responsabilizarte por tu propia existencia. Y esto no quiere decir que tú debas rechazar tus emociones, sino que tienes que navegarlas y trascenderlas para así volver al lugar de claridad, porque es únicamente cuando tú estás en calma que puedes entrar en claridad. Y es por esto también que el virus más grande es el miedo. El verdadero virus es el miedo. El miedo es el que te paraliza, el miedo es el que te lleva a no reconocer lo que eres, el miedo es el que te lleva a vivir un estado como comprimido. Por eso cuando expandimos nuestra conciencia, se disuelve el miedo y en vez de seguirlo obedeciendo al miedo y en vez de seguirnos quedando quietos ante el miedo, lo que hacemos es cada vez que aparece el miedo, elegimos cruzarlo. Y cuando lo cruzamos, vencemos el miedo y reintegramos un fragmento de nosotros mismos que le habíamos entregado al miedo. Es por esto de por sí que ese sistema de control y esa matrix de manipulación y toda esa pirámide funciona a través del divide y reinarás y del confunde y reinarás. Porque si nos mantienen divididos, con miedo y confundidos, pues somos mucho más fáciles de controlar y manipular. En cambio, cuando vamos hacia adentro, cuando despertamos a lo que somos, cuando reconocemos que nos podemos respetar en nuestras diferencias, cuando entendemos que juntos podemos generar un cambio y vivimos desde ese lugar de coherencia y de conciencia, nos volvemos invencibles porque literalmente esas entidades que están detrás de esos títeres de la pirámide que nos intentan controlar, pues pierden poder sobre nosotros porque nos salimos de esa frecuencia de miedo y así es que vamos ganando esa guerra espiritual a través del poder de nuestra alma, activando nuestra alma, expandiendo esa luz hasta que llene todo nuestro cuerpo, hasta que llene todo nuestro campo electromagnético y decretando a través del poder de nuestra conciencia esa protección en total coherencia al reconocer lo que nosotros somos de por sí. Y también quiero decirles, yo sé que para muchos de pronto el tema de las entidades puede generar miedo o rechazo, pueden decir esta vieja ve muchas películas, sí, pero no es por ese lado. Y entiendo que pues genere miedo, ¿no? Pero precisamente hay que liberarnos de ese miedo para reconocer la interferencia que generan esas entidades. Porque más allá, digamos que de solo las entidades, pues también están los títeres que utilizan esas mismas entidades, que vienen siendo los presidentes, los líderes religiosos, los directores de las corporaciones, todos los que son miembros de esa pirámide y de esa supuesta élite, ¿verdad? Esos personajes son utilizados por las entidades como vehículos para llevar a cabo su agenda. Entonces, aunque esto suene un poco ficción, es real. Y aunque esto suene un poco ficción, debemos verlo de frente porque aparte suena ficción porque lo llevan contando en las películas a través del primado negativo por muchísimos años. Entonces te parece ficción precisamente porque lo han mostrado en las películas, porque ese mismo sistema tiene que revelar sus planes. Pero entonces cuando yo te hablo de esto, de pronto si tú todavía tienes disonancia cognitiva, vas a decir, esta vieja está loca y está viendo muchas películas. No, ¿estoy loca? No, realmente estoy muy cuerda. Pero creen que estoy loca porque voy completamente en contra de lo que dice el sistema debe ser. ¿Y qué es lo que pasa? En este caso, quien cree que es mentira esto es quien verdaderamente está loco, porque no se da cuenta que esa interferencia que sentimos a través de la ansiedad, de la frustración, de la desconexión, del miedo, de la ira, de la codicia y de la avaricia, viene precisamente por esa interferencia de esas entidades. Es más, hay una interferencia en tu cuerpo físico a través de los parásitos que todavía te habitan, de los hongos que se alimentan de las toxinas y los metales pesados y demás, que genera una interferencia psíquica también en ti. Entonces, hay que reconocer como que en este videojuego de conciencia
hay muchísima interferencia para poder trascender esa interferencia. Pero esto no es para quedarnos en el estado de víctimas. Por el contrario, la intención de este espacio, la intención de la membresía del podcast y demás, es inspirarlos a que ustedes salgan de ese estado de miedo, a que ustedes sean capaces de ver de frente esa oscuridad para así cruzar las pruebas y cortarle la cabeza al monstruo y llegar al siguiente nivel del videojuego en el cual ustedes puedan vivir en total coherencia, conciencia, en armonía, reconociendo su poder y activando ese poder natural al eliminar la interferencia, tanto mental como física, como emocional y por ende energética. Es decir, tú eres el héroe de tu historia, pero no eres el héroe de tu historia simplemente hoy porque lo reconozcas. Eres el héroe de tu historia porque eliges cruzar las pruebas, ganarle al monstruo y recordar cada vez más quién eres tú verdaderamente. Así que, pregúntense, ¿qué harían si no tuvieran miedo? Les voy a compartir también un poco la experiencia del día de hoy. Yo venía a grabar este podcast, que es la primera vez que grabo en este formato. Hubo mucha interferencia porque para mí empezar a grabar este formato, activar la membresía y poder entregar la información de manera más profunda significa un grandísimo salto cuántico como al siguiente nivel de la realidad en mi propia experiencia. Y por ende tuve muchísimas pruebas por cruzar. Sentí miedo, sentí resistencia, pero yo ya no me dejo llevar por ese miedo y esa resistencia. Yo reconozco que ese miedo es una oportunidad para cruzar esas programaciones, para conectar más con quien yo verdaderamente soy y para así activar un nuevo nivel de mí y a la vez un nuevo nivel de realidad. Porque es que esa versión de ti que tú estás haciendo es la que habilita el nivel de realidad que tú estás experimentando. Porque recuerda que esto es una realidad holográfica proyectada por tu conciencia. Así que el autoconcepto que tú tienes de tú mismo es el que define la realidad que tú terminas activando. Así que pregúntate, ¿qué harías si no tuvieras miedo? O más bien, ¿qué harías si pudieras siempre elegir cruzar el miedo? ¿Qué harías si el miedo no fuera una interferencia en realidad? Pregúntate esto y hazlo, porque eso es lo que también necesitamos para poder activar esa nueva tierra. Y esto tiene todo que ver con el liberarnos de la programación, ¿verdad? De la programación que se sostiene a través de los diferentes pilares de la Matrix de control. El sistema de educación tradicional, las múltiples religiones, la política, la economía y el mundo del entretenimiento, entre otros, porque también puede entrar el sistema de salud, la supuesta ciencia y demás. Esos son los eslabones de la Matrix a través de los cuales te mantienen adoctrinado y programado. Es por eso que muchas veces tú sientes que no puedes hacer lo que quieres hacer. Es por eso que muchas veces te sientes desconectado de ti, porque sigues consumiendo la información que genera interferencia en tu mente y por ende termina generando interferencia emocional, física y energética. Es por eso que es tan importante reconocer cómo es que opera esa matrix de control, cuáles son sus pilares, para que así tú dejes de consumir la narrativa que te entregan a través de esos pilares y te salgas del adoctrinamiento. Porque, por ejemplo, el sistema educativo tradicional fue creado por Rockefeller precisamente con la intención de mantenernos como en ese estado de esclavitud, porque lo que él quería era crear esclavos, ¿verdad? Crear esclavos para que trabajaran en sus fábricas, para que sostenieran esa pirámide. Entonces, el sistema educativo tradicional lo que hace es llenarte de información falsa, te programa constantemente para que así para ti sea muy difícil activar tu poder y recordar que tú eres el héroe de tu historia, para que así sea muy difícil para ti poder ser un humano libre. Por eso es que te llenan de una historia falsa, por eso es que te llenan también de un montón de información que no necesitas y te alejan de tu intuición, te alejan de tu creatividad, te mantienen en un cuarto cerrado, obedeciendo en un estado de adoctrinamiento total para que así cuando tú salgas del colegio, pues lo más natural para ti sea obedecer sin cuestionar y hacer lo que tú no sientes, negando tu intuición simplemente por querer encajar o pensar que la inteligencia la definen unos números de una prueba, cuando no es así en realidad. Entonces, cuando observamos los pilares de la programación, cuando observamos los pilares que distorsionan la mente y que distorsionan tu energía y que te alejan de tu verdadero potencial, pues es que podemos empezar a elegir, a quitarle nuestra atención a esos pilares, a dejar de consumir a ciegas el mundo del entretenimiento, las religiones, la política, la economía, el sistema de salud, etcétera, etcétera. Empezar a cuestionar y a discernir. Cuestiónalo todo para que puedas descubrir la verdad tú por ti mismo. Porque así es que vas a poder llevar ese conocimiento a la sabiduría, al tú integrar el conocimiento y vivir a través de él. El conocimiento se convierte en sabiduría cuando tú vives a través de ese conocimiento que recibiste y que integraste. Así que tu liberación, el tú poder experimentarte como un humano libre, depende de ti, de qué tan dispuesto estás de hacer esa labor interna de deshacer, de desaprender. Y de ahí sí, al ir hacia adentro y al empezar a oír la voz de tu intuición y al vivir en total coherencia con tu alma, pues descubrir quién eres y volverte una fuerza incontenible, inagotable
e inapagable de la naturaleza. Se habla mucho de empoderamiento, ¿no? Se habla mucho de empoderamiento y digamos que la gente está mucho más abierta al empoderamiento sin la revolución de conciencia. Pero el verdadero empoderamiento nace cuando tú te liberas y sales de esa hipnosis. El empoderamiento nace cuando tú eliges quién es que tú verdaderamente quieres ser. Es decir, tú dejas de ser ese falso yo que nació de ese adoctrinamiento del sistema, que nació de todas esas tendencias que de pronto perseguías queriendo ser como esas vallas publicitarias que son las celebridades y los diferentes títeres del sistema, y empiezas a elegir verdaderamente quién eres al conectar con el lugar más profundo y verdadero de ti. Empiezas a elegir quién quieres ser, cómo es que quieres vivir, qué es importante para ti, cuál va a ser el propósito que va a mover tu existencia. Porque nadie más puede definir quién eres, nadie más te puede decir quién eres. Eso lo tienes que definir tú, al descubrirlo tú a través del autoconocimiento y a la vez al elegir quién quieres ser y cómo quieres moverte en el mundo en realidad. Porque es que tus pensamientos son los que generan unas emociones que son los que impulsan ciertas acciones que son las que se convierten en ciertos hábitos que son los que terminan generando tu estilo de vida, que es el que tú terminas llamando tu destino. Pero es que tu destino lo estás influenciando tú de manera constante. Y eso es precisamente lo que no quiere ese sistema, esa matrix de control o esa pirámide, que tú sepas. Porque si tú sabes que tú puedes liberarte y que tú puedes elegir quién quieres ser a través de tus pensamientos, tus emociones, tus palabras, tus acciones, tus hábitos y tu estilo de vida, y que eso es lo que verdaderamente define tu destino, pues ahí es que te vuelves incontrolable, te le sales de las manos, ahí es que no pueden hacer nada contigo, porque al tú ser dueño de tu foco, pues terminas decidiendo qué es lo que terminas empoderando en tu realidad. Y si todos nosotros volvemos a despertar a quienes somos al salir de esa hipnosis, pues transformamos la realidad de adentro hacia afuera en un solo segundo. Así que pregúntate, ¿qué es lo que estás consumiendo? ¿Qué información estás consumiendo de manera constante? ¿A qué le estás entregando tu atención? ¿A qué le estás entregando tu energía? Pregúntate qué es lo que estás viendo, qué es lo que estás oyendo, de qué humanos te estás rodeando, qué es lo que estás empoderando en tu mundo interno. Porque es que el input define el output, es decir, la información que tú integras constantemente es lo que te está permitiendo de una u otra forma crear lo que tú quieres o no en tu realidad. Porque si tú no eres consciente de la información que estás integrando y si estás integrando pura información de interferencia, puras programaciones y pura inconsciencia, pues por mucho que tú quieras crear X o Y en tu realidad, pues no lo vas a poder hacer porque vas a seguir obedeciendo a esas programaciones, lo cual quiere decir que vas a seguir viviendo dentro de esa jaula mental y por ende vas a seguir fortaleciendo y creando realidades dentro de esa misma jaula. Cambio, sales de la jaula, recuerdas quién eres y empiezas a crear realidades completamente libres y coherentes por el bienestar más alto de todas las partes por fuera de la jaula. Y eso es lo que verdaderamente vendría siendo la nueva tierra. La verdad es lo que te hace libre, pero nadie puede encontrarla por ti. Ahora lo que quiero hacer es empezar a responder algunas preguntas de la tribu de rebeldes conscientes, de la tribu de humanos libres. Y si ustedes quieren que les responda alguna de sus preguntas, quédense pendientes o sean parte de la membresía para tenerlas en cuenta y poder responderlas en el próximo episodio. Estas preguntas son de todo tipo. Voy a responder unas 5 o 6 porque son demasiadas y creo que ya me alargué un poco, pero son bien interesantes. Por ejemplo, la primera. ¿Cómo evitar el escaneo del iris y evitar la marca de la bestia? Peso. Bueno, en este momento, como se están dando cuenta, a nivel masivo están tratando de instalar el tema de la identidad digital, están tratando de instalar el tema de que tú en todo lado tengas que poner tu ojo para coger tus datos y poder controlarte de manera mucho más intensa y profunda, que esto tiene todo que ver con la tecnocracia, el transhumanismo, ¿verdad? En este momento lo que te podría decir es que digas no, que seas un rebelde con causa, con propósito, que hagas únicamente lo que tú sientes tiene sentido y es coherente y es lo correcto. A lo que voy con esto es que si tú ves que hay 2 filas, por ejemplo, lo que pasa cuando uno entra en inmigración, ¿no? Ponen la fila fácil, que es la fila de poner el ojo y todo digital y que supuestamente sales en 5 minutos. O si no, está la otra fila que es un poco más larga en la cual tú tienes contacto directo con un agente de inmigración, con un humano. Pues en vez de elegir lo fácil, a través de lo cual están cogiendo toda tu información, a través de lo cual tú estás como sumando en esa construcción de la tecnocracia y de la identidad digital y demás, pues eliges la fila que es un poquito más larga, pero te respetas y te honras activando siempre esa rebeldía con causa y esa rebeldía consciente. Es decir, obedécele únicamente a tu intuición. Y si esto cambia en algún momento, pues miramos a ver cuál es la forma en la que podemos seguir siendo coherentes con nosotros mismos, sin pasar por encima de nosotros mismos, y así vamos siguiendo encontrando la salida, pero nunca cedan ante lo que ustedes saben no deben ceder. Y si por alguna razón, digamos por una cuestión laboral o algo que no puedes dejar de hacerlo, tienes que poner tu ojo,
pues activa siempre el poder de tu alma y decreta que tus datos nunca sean utilizados para toda esa construcción de la tecnocracia, para toda esa invasión de tu alma, para todo ese sistema de clonación e interferencia. Es decir, que tu información nunca pueda ser utilizada para toda esa agenda transhumanista que lo único que tiene como intención es alejarnos de nuestra propia naturaleza para convertirnos en robots que obedecen a ciegas. Esta también está genial. Dice, hola Ani, ¿qué sabes de la forma de la Tierra? Esto está espectacular porque yo nunca he hablado de esto en ningún lado, pero me parece que es un buen lugar y un buen momento. Estamos en un plano de existencia, por eso se llama plano de existencia, que es proyectado 360 alrededor por tu conciencia, un plano de existencia que nunca acaba porque esta realidad es holográfica. Con eso digo todo en realidad, porque creen que se llama planeta o plano de existencia. Y ya hay muchísimas pruebas, pero nuevamente investiguen ustedes, que tampoco quiero entrar en polémica. La verdad es que lo que yo hago no es para generar polémica, aunque tampoco me importa generarla, la verdad. No me importa que ustedes comenten lo que quieran en los comentarios. Lo único que yo voy a hacer siempre es ser completamente transparente con ustedes y ya hay muchísima información que pueden encontrar que respalda precisamente el conocimiento del plano de existencia en el que estamos. Porque recuerden que todo lo que les entrega la NASA es mentira, es programación pura. La NASA es en realidad un estudio de grabación que genera un montón de historias falsas para que tú creas en el heliocentrismo, para que tú creas que tú eres una pequeña hormiga parada en una gran bola de tierra colgada en la mitad del espacio, para que tú sientas que eres impotente y que realmente no estás en un juego de conciencia que obedece a tu conciencia, en una proyección holográfica, en un plano de existencia. Estamos en un plano de existencia con un domo que no se puede cruzar. Y esto también ya lo mostraban todas las civilizaciones ancestrales. La información está ahí para que ustedes la vean. Lo que sí les recomendaría es que dejen de creer en NASA, vayan un poco más allá, pregunten, cuestionen y encuentren ustedes mismos las respuestas. Ok, acá otra que dice, hola, me encantaría saber cuál ha sido tu desafío más grande al que te has enfrentado por tu despertar espiritual. Muchas gracias. Ok. En este camino se encuentran desafíos en múltiples etapas, pero siento que el desafío más grande siempre ha sido el honrarme a mí y el dejar y el que no me importe lo que los demás digan, que no me importe en realidad la opinión de los otros. En diferentes momentos, en ese ciclo de expansión, que digamos que se va expandiendo cada vez más y se va descomprimiendo cada vez más, pues uno vuelve y pasa por aprendizajes parecidos en los cuales uno tiene que volver a elegir si uno se honra a uno mismo, si uno honra su naturaleza, si uno honra como la voz de su intuición, el poder de su alma, o si uno sigue viviendo en esas programaciones. Y si ustedes me han seguido durante un tiempo ya en las redes, pues se han dado cuenta que a mí no me da miedo aceptar cuando de pronto cambio de creencias, cuando me doy cuenta que seguía viviendo bajo una programación. Yo muchas veces he pasado por diferentes túneles de programaciones, yo estuve en túneles del New Age largos, la verdad, pero cuando salí de ahí me di cuenta, lo que hice es lo que siempre hago conmigo misma y es ser completamente honesta y decir, wow, seguía hechizada en ese aspecto y estoy dispuesta a seguir soltando las programaciones, a seguir soltando las creencias, a seguir desaprendiendo, porque es que por eso es que esto es un proceso de descubrir quién eres, porque tienes que quitar todo eso que cubre ese reconocimiento con lo que tú naturalmente eres. Por eso se trata de descubrir lo que ya eres, lo que siempre has sido y lo que siempre ha estado ahí. Ok, acá otra que dice, ¿qué podemos hacer para evitar la guerra actualmente? Gracias. Más allá de poder hacer algo para evitarla o no, porque digamos que los planes de la pirámide pueden seguir activos de una u otra forma, ellos siguen tratando de instalar una agenda que tiene todo que ver con el reseteo, con la tecnocracia, con el totalitarismo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo que sí podemos hacer es dejar de entregarle nuestra energía a ese egregor de miedo, a ese egregor de caos, a ese egregor de destrucción. Al nosotros saber que eso es una programación, al nosotros saber que eso es un show, al nosotros saber que esa guerra ya fue programada y que lleva siendo instalada hace décadas para que la aceptemos de una u otra forma, pues al nosotros saber eso, podemos salirnos de esa narrativa, salirnos de esa hipnosis y dejar de entregarle nuestra energía como a esa gran programación a través del miedo. Lo que podemos hacer es vivir en coherencia con quienes somos, vivir en armonía con quienes somos, volver a lo natural, crear redes humanas entre nosotros, salir cada vez más de la hipnosis, comunicar la verdad. Recuerden que esta realidad la estamos co-creando juntos, así que entre más de nosotros vamos saliendo de esa hipnosis y de esa programación y de ese hechizo, más vamos a poder utilizar el poder creador a conciencia para activar nuevas realidades que de pronto no caigan bajo esa frecuencia de esos intentos de Agenda 2030
química y de las guerras programadas y de los desastres naturales que son realmente artificiales, etcétera, etcétera. Más podemos activar como líneas frecuenciales que se salgan de esa densidad y de ese caos y de esa destrucción. Aquí hay otra que dice relaciones de pareja y amistad en conciencia. A veces uno está más solo mientras más consciente se hace. Esta pregunta pues yo creo que está enfocándose en qué hacer con las relaciones de pareja y de amistad cuando uno va dándose cuenta de cómo funciona todo verdaderamente y cuando uno va despertando a quien uno realmente es. Sí, no les puedo negar que obviamente las amistades se reducen y el círculo social también se reduce de una u otra forma. Primero que todo porque uno empieza a honrar más su propia energía. Uno empieza como a honrar más los espacios en los cuales uno está, uno empieza a elegir de manera más consciente. Y segundo, porque en este momento la mayoría de la población sigue completamente hechizada, ¿verdad? Entonces es normal que uno ya no encuentre como temas de conversación que se sincronicen o no tenga puntos de encuentro con esos seres que antes eran parte de la vida de uno. Entonces, varias cosas. Primero, no tener miedo a soltar las relaciones que se tengan que ir. Segundo, entregarte cada vez más a esa conexión contigo porque eso te va a permitir saber que no necesitas tampoco tener un montón de amistades o un montón de humanos con los que compartas tu día a día. Y tercero, la vida misma, al tú permitir que salga lo que tenga que salir y al tú permitirte conectar tú cada vez más con quien tú ahora estás descubriendo que verdaderamente eres, pues la vida misma te va a empezar a habilitar relaciones honestas, profundas y transparentes con esos humanos libres que también están dispuestos a ver más allá del velo y a conectar con su verdadero poder. Digamos que uno de los propósitos también de la membresía de Humanos Libres es habilitar un espacio para que ustedes puedan encontrarse entre ustedes, para que se den cuenta que no estamos solos, que cada vez somos más. Es más, algo de lo que a mí más me gusta de tener este espacio de comunidad en mis redes sociales es ver cómo se ha generado esa expansión o cómo ha crecido esa expansión de conciencia, más bien, cómo ese despertar de conciencia es imparable, porque yo veo que cada vez más humanos me siguen alrededor del mundo y eso me va permitiendo saber que cada vez más seres están siendo capaces de darse cuenta de la verdad y asimismo pudiendo tener un despertar real de conciencia. No ese despertar falso que entrega el New Age que te lleva simplemente a entrar como en fantasías y en fábulas para ignorar lo que verdaderamente está pasando, sino un despertar de reconocer quién eres tú, qué es lo que está dándole vida a ese humano y cómo puedes hacer para activarte a full potencia en esta experiencia que es la que verdaderamente estás teniendo y que es la que tú verdaderamente puedes asegurar. Así que quienes lo sientan y quieran pueden ingresar al link que voy a dejar en alguna parte por aquí abajo para que puedan ser parte de la comunidad de Humanos Libres, quienes quieran ir más profundo y quieran de pronto conocer más seres que están en esa misma frecuencia. Gracias a todos por estar aquí, por ser parte de esta nueva activación. Déjenme saber también en los comentarios si están en YouTube qué les pareció este primer episodio del podcast de Humanos Libres. Si me están viendo en otras las plataformas, gracias por estar aquí también y nos vemos la próxima vez. Que vivan los rebeldes con causa. Somos humanos libres cuando decidimos serlo.